Alternativas de alimentación para las especies exóticas frente al cambio climático. Para ello va a estar el compañero Felipe Espinosa Morales desde Chile. Él es ingeniero en biotecnología molecular. Estudió en la Universidad de Chile, tiene más de 10 años de experiencia en la producción de alimentos vivos para nutrición de animales acuáticos y terrestres. Él es propietario de la empresa de alimentos vivos en el territorio chileno. Desde este proyecto ha gestionado y escrito artículos para divulgar la ciencia, asesorando en centros de cultivos y charlas en escuelas. Bienvenido, Felipe, un gusto que nos estés acompañando. Muchas gracias por la invitación y por la presentación también que se me hace. Por diversos motivos nuestra civilización encierra animales. Puede ser por crianza, por exhibición, por pérdida de hábitat natural, como sucedió acá con la ranita loa, allá en la segunda región de acá del territorio, en que quedaban los últimos y su ambiente estaba tan contaminado que hubo que rescatarlos y pasarla a cautiverio. Y esas ranitas también fueron alimentadas con parte de nuestros productos. Los animales se encierran por rescate de fauna silvestre, como mascota. El encierro genera estrés en los animales y tenemos por diversos motivos. Tenemos que hay una falta de espacio, que no hay escondite o los que hay son inadecuados. Tenemos que algunos están siendo medicados, entonces los pinchan, genera estrés en los animales. La densidad de población también muchas veces se trata de optimizar los espacios y están demasiado cercanos unos de otros, lo que genera un estrés. Parámetros como la temperatura, iluminación, la humedad, el pH, son parámetros físico-químicos que los cuerpos de los animales se han adaptado a su hábitat específico. Y nosotros cuando tenemos estos hábitats artificiales, resulta que hay unas variaciones mucho más amplias. Nosotros tratamos de emular, pero nunca van a estar igual de cómodos que en la naturaleza. También tenemos que los animales están expuestos a sonidos molestos, paso de camiones, no sé, herramientas eléctricas, o simplemente personas caminando cerca de sus jaulas que ellos quizá en un bosque no tendrían ese estrés. Y otra parte que es la deficiencia de nutrientes, que un cuerpo con deficiencia de nutrientes va a estar estresado porque no puede trabajar ya que no tiene los materiales adecuados para adaptarse a estas otras condiciones que también lo estresan. Hay otros tipos de factores de estrés en el cautiverio. Por ejemplo, aquí nosotros vemos a un monito que está siendo estimulado en su encierro con la alimentación de nuestros productos, que en este caso son sofoba, entregándoselas como alimento a los monos. Ellos reconocen, han evolucionado durante miles de años para reconocer el movimiento de este tipo de alimentos, de los insectos. Entonces le genera, además de buena nutrición, una distracción. Entonces nosotros crecimos viendo cómo los pececitos de color en los acuarios se alimentaban mediante hojuelas. Y eso fue como crecimos entendiendo esto, que ese era el alimento. Pero ¿qué problema hay con esto? Si bien son fáciles y prácticos, pero están hechos, por ejemplo, de harina de pescado y son proteínas que están desnaturalizadas. Por lo tanto, hay una baja digestibilidad de proteínas o simplemente estas proteínas que se le ofrecen no se parecen a la dieta nativa que tienen estos animales. Muchas veces estos productos secos se rellenan con proteína de soya, entonces tienen una baja digestibilidad porque los animales nunca habían visto enfrentado su sistema digestivo a este tipo de proteínas más complejas, a proteínas desnaturalizadas, cuando se ocupa harina de carne, por ejemplo. El perfil de las proteínas tampoco muchas veces encaja como para lo que están acostumbrados a digerir, hacia lo que sus sistemas digestivos han evolucionado. Tenemos también que estos productos tienen sus ácidos grasos que algunas veces están oxidados, o sea, la composición va variando, se van poniendo rancios los ácidos grasos de buena calidad que ellos necesitan para construir su sistema circulatorio, su sistema nervioso. Y con el almacenamiento, con la exposición al oxígeno, etcétera, tenemos que se van enranciando y si es mucho el enranciamiento pueden resultar incluso tóxicos para los animales. Tenemos que a veces estos mismos animales podrían no tener las vitaminas adecuadas o si no que también durante el almacenamiento, la exposición a temperatura, al aire, pueden haber variado su composición y ya no estar disponibles para la función que debería realizar esa vitamina. La disponibilidad de minerales también es otro problema en cuestión que existe en estos alimentos. Y también tenemos por otro lado las contaminaciones. Porque, por ejemplo, la harina de pescado se trata de tomar peces con un barco, molerlo, desecar esa harina y con esto obtenemos el producto. Pero los peces no importa si llevan tapas de bebida en su estómago, bolsas plásticas, botellas. Entonces, todo esto pasa a ser parte del producto, entonces tenemos un producto contaminado con microplásticos. También, en el caso de la soya, es soya para alimentación animal, que los estándares de utilización de agrotóxicos también se permiten utilizar mucha más cantidad cuando son para alimentación animal.
Por lo tanto, es una soya que puede contener glifosato, etcétera, otros productos, y esto va llegando a los animales que nosotros los tenemos en cautiverio. Entonces, no, resulta que no es, si bien es práctico y fácil, no resulta la mejor nutrición para esto. Tenemos también que se pueden administrar alimentos congelados, que si bien tienen una presentación mejor, mantienen los colores, las formas que los animales reconocen, nosotros con los alimentos congelados debemos estar seguros de que se ha respetado la cadena de frío, porque como sabemos el frío no esteriliza. Por lo tanto, si se pierde la temperatura, los microorganismos que están encargados de podrir estos alimentos van a empezar a entrar en acción y pueden resultar tóxicos los alimentos debido a las toxinas que se van generando. Otro problema es que los cristales de hielo rompen la estructura celular de estos alimentos. Por lo tanto, al momento de descongelarlos hay una fuga de nutrientes. Y además, si estos alimentos se agregan al medio acuático, esa fuga de nutrientes puede producir amoníaco contaminando los ambientes. Y el otro problema que tienen es que son inertes y no estimulan el instinto de caza. O sea, no estimulan al animal a cazar, que es como algo natural que ellos deberían hacer, sino que está inerte ahí, el animal se acerca, lo come y eso fue. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una fuente de proteína que sea más sustentable, que por ejemplo la harina de pescado en que se arrasan los ecosistemas marinos para obtenerla. Y necesitamos alimentos que no requieran gran superficie de cultivo, como ocurre con la ganadería, que se ocupa mucho espacio, y también estos que generen una huella de carbono menor que lo que están haciendo las otras actividades industriales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Disminuimos el impacto ambiental con cultivos con mejor índice de conversión de alimentos. En los insectos se habla en general de alimentar 1 kilo de alimento, nos da 1 kilo de producto. En realidad no es tan así, hay ciertas pérdidas y además cuando nosotros ocupamos para la alimentación de insectos, ocupamos productos a los que ya se le han retirado cierta parte de nutrientes. Entonces nos quedan muchas veces lignina, celulosa y que hace que no sea la proporción tan 1:1, pero de todas maneras es mucho más sustentable que el 9:1 que por ejemplo se hace con las vacas, o sea 9 o 10 kilos de granos para producir 1 kilo de vaca. Y también el alimento, aparte de ser nutritivo, etcétera, etcétera, pasa a ser funcional, porque además enriquece el ambiente de los animales en cautiverio, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante. También con la propuesta nuestra de entregar alimento vivo es que los nutrientes se encuentran en perfecto estado, entonces no existe lo de la oxidación, la pérdida de vitaminas, porque están dentro del organismo resguardados con todas las protecciones necesarias y como son similares a la alimentación que los animales tienen en la naturaleza, se digieren de mejor manera, produciendo menos desecho que contamina menos el agua o los ambientes en que esté el animal en cuestión. Entonces, también nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos organismos de fácil depredación que resulten seguros para los animales alimentar. No estamos entregando escorpiones o arañas, sino que animales que además están respaldados por estudios en cuanto a sus propiedades nutritivas. Y también tenemos diferentes organismos que poseen diferente balance de nutrientes, diferentes nutrientes, generan una diferente estimulación a los animales, ya sea por color, forma o desplazamiento. En este caso, en la imagen vemos un erizo de tierra comiendo una zofoba, que claro, para los erizos de tierra existe un alimento seco, pero en este caso el dueño de la mascota suplementa con alimento vivo. Los resultados es que tenemos una mejor recuperación y resistencia a enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al tener las vitaminas, los cofactores, los minerales, las proteínas adecuadas, puede trabajar de mejor manera. Entonces la cicatrización es más rápida, el sistema inmune está bastante estimulado a trabajar bien. Entonces no tenemos animales que estén inmunodeprimidos, que sean enfermizos, tenemos animales que están más aptos para la reproducción. ¿Por qué? Porque están con mejores nutrientes, tienen opción a producir mejores ovas, mejor esperma. Tenemos también animales mejor preparados para un traslado, por ejemplo, peces que han sido alimentados previamente con alimentos vivos, están más preparados para el traslado cuando envían de un país a otro, de una región a otra, porque toleran de mejor forma los cambios en los parámetros físico-químicos. Su cuerpo está más preparado a estos cambios que se dan dentro de una bolsita en que quizás pueden llegar a estar hasta 2 días. Tenemos animales que resultan ser más vivaces y de mejor aspecto. Por ejemplo, en el caso de las exhibiciones, cuando hay una muestra de reptiles, por ejemplo, a veces uno asiste y están todos los animales durmiendo, escondidos, claro, porque no han tenido la adecuada estimulación
en que no están escarbando la arena buscando si es que queda alguna larva que se le haya dado, sino que son animales que son más somnolientos, están más estresados, por lo tanto no tienen sus mejores colores, su mejor ánimo. Las especies que utilizamos acá en el criadero son varias. Comenzamos, por ejemplo, con la Artemia viva adulta, que es un microcrustáceo de más o menos 1 centímetro y se ocupa de la alimentación de acuáticos, que pueden ser peces, pueden ser axolotes. Si bien es un crustáceo, la cubierta que tiene la quitina, la cubierta es muy delgada, por lo tanto es un animal que para la palatabilidad de los animales es bastante agradable, es un animal blandito de comer, por decir, y les llama la atención el color, el nado que presentan. Y también tenemos la opción de los huevos de Artemia, que los huevos de Artemia tienen la capacidad de mantenerse desecados por años, y bajo las condiciones adecuadas nacen. Por lo tanto, y nacen con un tamaño uniforme, por lo que se pueden utilizar para las crías de los peces que se llaman alevines. Entonces es un alimento también bastante funcional de tener un alimento vivo que se puede almacenar. Pero claro, son de pequeño tamaño que sirven solamente para alimentar alevines o también se pueden alimentar corales. Es un alimento de pequeño tamaño, pero que dándole una adecuada alimentación pueden ser una buen aporte de nutrientes. También tenemos la Daphnia, o pulga de agua, que también se le llama, que también es un microcrustáceo de agua dulce, que se ocupa para la alimentación de acuáticos de agua dulce, pueden ser acuarios comunitarios, también para axolotes, tortugas acuáticas de pequeño tamaño. Tenemos también el flatworm, que es la Lumbriculus variegatus, y que también, si ven el color rojo, es muy llamativo para los peces, son alimentos, todo esto alto en proteínas, que poseen grasas de buena calidad que les sirven a los acuáticos, que esta parte es la de la línea acuático. Tenemos también a los copépodos de agua dulce, que se ocupan como reemplazo a la Artemia recién eclosionada. Los copépodos de agua dulce, la gracia que tienen es que son ricos en ácidos grasos como el EPA, el DHA, que son complicados de encontrar y que los peces, los alevines, necesitan para el desarrollo de su sistema nervioso, sistema circulatorio. Entonces los copépodos de agua dulce, esa es su ventaja, que siempre son buenos en estos ácidos grasos, independiente de la alimentación que hayan obtenido. Por eso hablábamos de que los huevos de Artemia había que enriquecerlos primero dando algún alimento, por ejemplo, como fitoplancton, que fuese adecuado para lo que se necesita en el desarrollo de los peces en cuestión. Tenemos copépodos marinos también, que son microcrustáceos. Cuando hablamos de los copépodos estamos hablando de 1 milímetro hacia abajo. Esos son los tamaños. Y claro, los copépodos marinos no se ocupan tanto para alevines acá en el país, pero sí se ocupan para el enriquecimiento de los acuarios de arrecife. ¿Por qué? Porque los copépodos son capturados por los corales, sirven para agregar microfauna al acuario, y como una alimentación extra que pueden encontrar los peces entre las rocas también cuando buscan, y hay peces específicos como el gobio mandarín que también se alimentan a base de copépodos marinos, que también son ricos en ácidos grasos, el EPA, el DHA, que son ácidos grasos omega 3. Y tenemos fitoplancton. En este caso en la imagen aparece nanocloropsis, pero nosotros trabajamos espirulina y nanocloropsis, y con esto vamos un poco balanceando los nutrientes que necesitamos para los filtradores como la Artemia, la Daphnia. Y también, si se fijan, las microalgas las crecemos utilizando en reactores donde se ocupa CO2 ambiental. Entonces tenemos una captación de CO2 haciendo que nuestro negocio en general presente una menor huella de carbono. Y con esto alimentamos. Existen otras alternativas de alimentación de los filtradores, pero por ejemplo a nosotros no nos parecen algunas zonas, hacer algunas sopas de estiércoles para producir bacterias y que ellos lo coman, no lo consideramos seguro para el pez que viene después, que se va a alimentar con ellos. Y además consideramos que la alimentación de un alimento vivo con otro alimento vivo también nos genera menos desechos en los ambientes, lo que lo hace más estable y nos ahorra algunas mantenciones. Entonces no hay que estar limpiando tanto los cultivos y se mantienen estables para que puedan vivir correctamente estos organismos. En cuanto a las especies que utilizamos acá, que son terrestres, tenemos los tenebrios, que son larvas de escarabajo de más o menos 2,5 centímetros. Son ricos en grasa, en proteína, andan algo así como 50-30, 50 proteínas, 30 de grasa, y que están recomendados mientras los animales están en desarrollo, mientras estén en recuperación de alguna enfermedad o en etapas reproductivas. Las zoofobas son un alimento que digamos que es un poquito más light que los tenebrios. También son larvas de escarabajos, son más grandes, son de 5 a 6 centímetros, y su cantidad de proteína también anda por ahí por 50-20, más o menos la proporción. Y también como tiene un poquito menos de grasa, resulta más idóneo como para hacer una dieta de mantención. Se puede ocupar por un tiempo más extenso, o sea, como una dieta base.
y desde ahí irse moviendo hacia otros alimentos que puedan nutrir de la manera que necesitemos. Y recordar también que cuando hablamos de grasa en este tipo de alimentos nos estamos refiriendo a grasas de buena calidad tipo aceite de oliva, no nos estamos refiriendo como a la manteca de cerdo. El otro animal que trabajamos es el grillo. El grillo, la gracia que tiene es que son el más light, más alto en proteína y bajo en grasa. Creo que anda por 60 de proteína, 20% de grasa. Claro, a los animales que estén un poquito gorditos le puede servir para seguirse alimentando con una cantidad menor de grasa, y también son altos en calcio, porque muchas veces los reptiles empieza a escasear el calcio y es necesario espolvorearlo. Cuando se habla de grillo es necesario 1 de cada día. Y por ejemplo, en el caso de las larvas, las zoofobas, los tenebrios, siempre hay que buscar espolvorearlo porque su concentración de calcio no es tan buena. Tenemos las langostas, no sé si las alcanzan a ver, las langostas o saltamontes, que también son más grandes. Los grillos son de 3 a 4 centímetros, las langostas son de 5, 6 hasta 7 centímetros, y también acumulan grasas de buena calidad tipo omega 3. Por lo tanto, esto sirve para animales que ya están adultos, para que no tengan deficiencias de nutrientes. El omega 3 es un poco difícil de encontrar en las dietas, por lo tanto siempre hay una deficiencia, hay más omega 6 que omega 3. Por lo tanto, el saltamonte, como tiene una dieta que se hace aquí con germinados de trigo, puede acumular ácidos grasos de buena calidad y que pasan a la mascota. Y finalmente tenemos la larva de mosca soldado negra o Black Soldier Fly, rica en grasa, también tiene sus proteínas. La principal importancia de esta larva, bueno, tiene un montón de usos en cuanto a jardín, etcétera, etcétera, pero al darla a los animales, al ser rica en grasa, tiene una buena aceptación dentro de las mascotas y también tiene una cantidad grande de calcio. Por lo tanto, no es necesario a estas larvas espolvorearlas con calcio en el caso de los reptiles, y ayuda a que no se dé esa enfermedad metabólica ósea.